Hola amigos de Busca tu Media Naranja, nuevamente por acá. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Bien, Mauricio, gracias, con el gusto de saludarlos. Pues estamos grabando el día 14 de noviembre, alrededor de las 12:30 del día, y pues con una noticia muy lamentable, en donde el día de ayer en París, Francia, se sufrieron varios atentados. La información que hay es de que fueron 7 atentados de Ujú. manera simultánea. Y lo primero que queremos manifestar, antes de pasar al análisis correspondiente, estimado Jorge, es pues nuestro disgusto, nuestro malestar por este tipo de acciones en donde pues los paganos son precisamente la gente que sin deberla ni temerla, pues mueren. Esa es una situación muy lamentable, ¿no? Así es, la verdad es que rechazamos este tipo de actos porque se justifica bajo ningún argumento el hacer uso de la fuerza y menos privar de la vida a la gente para hacer llamados de atención y enarbolar alguna bandera. Entonces, yo creo que en principio, igual que en todas partes del mundo, un rechazo abierto y total a esta situación. Luego, dentro del análisis, fíjate que empiezas bueno, los especialistas en materia de la parte internacional han empezado a ser consultados y hay de diferentes voces las reflexiones correspondientes, ¿no? De cómo está el mundo, cuáles son los reacomodos, cuáles son las posibles causas de este tipo de atentados. Nosotros aquí en el planteamiento de un video anterior que hicimos sobre el asunto de Siria, específicamente de una fotografía de un niño sirio que estaba ahí en la playa. La verdad es que fue una imagen que pues sensibilizó a Ujú. millones de personas en el mundo y pues nos llevó a la reflexión, y ahora estos atentados nos vuelven a colocar en una situación en donde, más allá de los intereses mezquinos, los intereses que hay detrás, precisamente con todas las hipótesis, todas las tesis que están manejando hasta ahorita, por ejemplo, una de Alfredo Jalife que tiene que ver con el asunto de si en realidad no está correspondiendo toda esta lucha, todos estos esfuerzos por parte de pues lo que se suponía que había acabado, que era la Guerra Fría, y que pues, nunca terminó. Ujú. Tenemos un amigo en común, internacionalista, Guillermo Rocha Lira, que en algunos momentos en este mismo canal hablábamos sobre ese tema, que en realidad nunca iba a acabar la Guerra Fría, es decir, se transforma, Así pero es. no se terminó. Y esto parece que está siendo la tesis fundamental en esta argumentación, porque ahora Rusia y Estados Unidos, con el asunto de Siria y con otros elementos, parece que siguen en disputa, y aparentemente el tema de Francia es así como un aliado que estaba con Estados Unidos, que se empezaba a mover un poco más hacia la parte rusa, que aunque fuera a nivel neutral, tampoco le conviene eso a Estados Unidos por muchas circunstancias. En fin, pero más allá de esta situación, estimado Jorge, lo que sí hay que reconocer, y yo creo que eso no importa si eres musulmán, si eres católico, si eres evangélico, no importa de dónde seas, no importa de qué nacionalidad, la podredumbre que está viviendo el mundo entero, híjole, nos debe de llevar realmente a una reflexión muy profunda de qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Así es, Mauricio. El punto central de la permanencia de una guerra que se ha mantenido ahí oculta, porque lo que han cambiado son los actores, pero las condiciones en el fondo persisten y además las pretensiones de este tipo de gobiernos económicamente poderosos no van a cambiar, porque ellos se rigen por principios muy claros, que son intereses de tipo económico y político, y que ahora resurgen con un conflicto en Siria, donde, para variar, la pretensión imperialista que nosotros, los que crecimos en el siglo pasado con ese concepto y que creíamos que pudiera haber sido rebasado, pues en realidad no, ¿no? La dominación de potencias, como se les llamaba, se modificó. La dominación cambió de las armas a la económica y a la imposición de políticas económicas en los países, y ahora pareciera que se está viendo rebasada esa dominación y se regresa a la del pasado, ¿no? Que ojalá y no nos equivoquemos, pero esto que estamos presenciando pudiera ser parte de lo que
Alfredo Jalife mencionaba en alguna entrevista, en un análisis, de que finalmente detrás de estos acontecimientos se despertaron odios por el manejo que se ha estado dando a un conflicto que pareciera local, pero en el que han metido la mano otros, y que pareciera que las piezas van orientadas a cerrar las fronteras ante un problema migratorio que es producto de una guerra, ¿no? Que lo más importante es saber qué es lo que viene después de esto, porque recordemos que, digo, nosotros somos una generación que nos tocó vivir el asunto de las Torres Gemelas apenas hace 14 años, en donde lo que trae como consecuencia es el cierre de fronteras, lo mismo que hizo el día de hoy Francia. Y estamos hablando de un poco más de 30 países que conforman la Unión Europea, en donde tenían fronteras abiertas. Y tiene que ver con el asunto del euro, y tiene que ver con el asunto de la visión de los migrantes, en donde ahorita en este momento hay una serie de guerras que pues obviamente lo que hacen es un éxodo de todos los habitantes, que finalmente es ciudadanía que sin deberla ni temerla te ves metido en una lucha como la que tenemos en México, en una lucha contra el narcotráfico que ha tenido un gran número de desplazados, gente, en este caso de niños que se quedan sin padres, en donde pues obviamente lo que se va generando es un odio ante la propia vida. ¿Esto es lo que realmente como sociedad queremos? Sería la pregunta, ¿no? Y la situación es de que las élites, las minorías, son los que construyen todos estos escenarios, porque difícilmente un ciudadano común está pensando en una agresión de esa magnitud. O sea, imagínate que tú estás en un concierto y de repente entran algunos personajes y disparan a diestra y siniestra. Es decir, esa es la gravedad, o como aquí lo hemos visto en nuestro México, en donde hay personajes que son capaces de decapitar a alguien, de desollarlo, de meter cuerpos en ácido. O sea, ¿qué tipo de seres humanos hemos estado construyendo en el mundo con un solo objetivo? El poder y el dinero. Ese es lo que debe llamarnos la atención. Porque además esto no se va a acabar, Jorge, lo comentábamos antes de grabar. Lamentablemente esto nunca va a terminar, porque si vemos la historia de los seres humanos, siempre ha sido la lucha permanente por obtención de poder, y antes eran de propiedades, de cosas materiales, ahora se traducen en poder financiero. Y las grandes transnacionales son las que tienen metidos, incluso en diferentes países, a veces están a favor y en contra. Es decir, esas grandes transnacionales en búsqueda precisamente de obtención de todas estas situaciones, no vamos lejos. Estamos viendo lo que acaba de suceder en la entrega de un premio aquí en México de la Belisario Domínguez a un personaje donde tiene que ver con asuntos de la minería que ha dejado a miles o a cientos de muertos en este país, y que en este caso ha sido impulsada esa entrega de esa medalla al señor Balleres, en donde, bueno, ha sido tan cuestionado que yo me pregunto si tú en ese momento no preferías tener el perfil bajo y no aceptarla, ¿no? Pero ¿por qué necesitan este tipo de reconocimiento de arte nacional e internacional? Pues precisamente porque no les alcanza, o sea, el dinero no alcanza a comprar lo que sí se da gratuito, que es el repudio, que es el odio. Y lo que está detrás de eso, ¿no? Es un mensaje claro a la sociedad de que lo que ellos representan no son los intereses colectivos, sino son los intereses de estos grupos, y la gente del PRI, quienes aprobaron la entrega de la medalla, el mensaje lo mandaron muy claro, ¿no? Pero además, Mauricio, coincido contigo, yo creo que la sociedad actual fue incapaz de canalizar los resentimientos y los odios con los que fueron creciendo muchos niños, ¿no? Que por carencias económicas o por cuestiones religiosas o de raza se vieron sometidos o crecieron en un ambiente de odio, y ahora eso lo traducen en conductas de este tipo, pero en el fondo ellos no han sido más que víctimas de estas políticas que tú acabas de mencionar, y que ahora en estas situaciones, pues gente como nosotros somos los afectados. Ellos, sin duda, la consecuencia inmediata tú ya la mencionaste, va a cambiar la política migratoria de Europa, van a cerrar fronteras, y va a haber un problema económico así en puerta. Así es, y esto les va a dar pie, les va a dar la razón a quienes como Estados Unidos y Rusia buscan algún argumento para poder meter las manos en otros estados, ¿no? Y que además la extrema derecha
pues ahí está latente permanentemente en todos los países, que lo que quieren es precisamente, dejo de que se vaya la parte libertaria, es, bueno, pues entrar en estos procesos, ¿no? Entonces, está muy complicado lo que viene en el mundo, porque además es una cuestión cíclica. Es de manera permanente, ¿no? Y no olvidemos Colombia, lo que pasó con todos los desplazados, con la lucha contra el narcotráfico y también con la guerrilla en México, lo que estamos viviendo. Es decir, ahí está para la reflexión. ¿Ustedes qué opinan finalmente, amigos cibernautas, respecto a este tema? Que bueno, lo que queremos es ser solidarios con nuestros hermanos franceses y sobre todo con todos los ciudadanos en el mundo que quisiéramos construir algo diferente, pero que lamentablemente los intereses mezquinos, tanto personales como corporativos, no nos lo permiten. Y bueno, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener siempre la paz y por tratar de que la violencia se erradique en el globo terráqueo. Pues Jorge. Mauricio, la violencia es el fracaso del diálogo. Tenemos que empujar el diálogo para resolver los problemas. Pues ya saben que si les gusta lo que aquí se dice, cómo se analiza, favor de darle manita arriba, suscríbanse al canal, recomiéndennos y nos vemos la próxima semana.